Vamos con la realización del apartado B de cada uno de los dos exámenes correspondiente al ejercicio 2. Pues bien, en el primero de ellos nos piden la descomposición del peso de un cuerpo que desciende sobre un plano inclinado. Desciende sobre un plano inclinado de 60 grados. Pues venga, vamos a pintar el plano inclinado. Esto por aquí. El ángulo de 60 grados a ojo. Así, con eso es suficiente. Eso serían los 60 grados. A continuación vamos a representar el cuerpo. Este va a ser el cuerpo. ¿Vale? Que está descendiendo, es decir, va hacia abajo. Ahora vamos a representar el peso de dicho cuerpo, que sería desde el centro del cuerpo un vector vertical hacia abajo, buscando el centro del planeta Tierra. Ese es el peso. Continuamos representando nuestro sistema de referencia, es decir, el eje X y el eje Y. Pues el eje X, ¿cómo sería? Paralelo a la superficie inclinada, pasando por el centro del cuerpo. Pues más o menos así. Y apunta hacia abajo, en el mismo sentido que el movimiento. Ahora vamos a pintar el eje Y. Este es el X. Vamos a pintar el eje Y, que sería perpendicular al anterior. Pues perpendicular al anterior y pasando por el centro del cuerpo. Perfecto, pues la descomposición serían las sombras, las proyecciones del peso sobre cada uno de esos dos ejes. Para ello tenemos que trazar una paralela al eje Y que pase por el extremo del peso. Pues eso sería algo tal que así. Una paralela al eje Y que pase por el extremo del peso sería eso. Y entonces, esto de aquí es la sombra de P sobre el eje X y le podemos llamar P sub X o también le podemos llamar P sub T de tangencial. A continuación vamos a representar una paralela al eje X que pase por el extremo del peso, pues sería algo más o menos así. Vale, y de esa forma ya tenemos la sombra que P proyecta sobre el eje Y, que sería esto de aquí. Pues esa es la componente P sub I, que también se le puede llamar P sub N. Y con eso estaría acabado la realización de ese primer apartado. Bien, en este otro nos piden algo parecido, que sería: haz la descomposición del peso de un cuerpo que va subiendo por un plano inclinado de 30 grados. Vamos a representar el plano inclinado con un ángulo de 30 grados de forma aproximada. Lo que está claro es que en este caso la inclinación es menor. Pues algo tal que así. Con eso es suficiente para indicar que esto tiene 30 grados. Bien, pintamos el cuerpo. Pequeñito, siempre pequeñito. Ahora el peso, vertical hacia abajo. Ese sería el peso. Vale, nos dicen que el cuerpo está subiendo. Bien, pues ahora los ejes. El eje X, que es paralelo a la superficie inclinada, pasando por el centro del cuerpo. Pues algo más o menos así, ¿vale? Y apunta hacia arriba. Apunta hacia arriba en el mismo sentido que el movimiento. Este es el eje X. Ahora vamos con el eje Y, que sería perpendicular al anterior y siempre apuntando hacia y siempre con la parte positiva del eje apuntando hacia arriba. Pues eso sería nuestro eje Y. Para descomponer el peso, lo que tenemos que hacer es obtener las proyecciones
las sombras de ese peso sobre cada uno de los ejes. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Trazamos una paralela al eje Y que pase por el extremo de P. Sería más o menos eso. Y entonces la sombra que proyecta sería esta. Esta es la sombra que proyecta. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cuerpo está subiendo y esa parte del peso se opone a la subida. Por tanto, poquito a poco lo que va a ir es frenándolo. Continuamos. Tenemos que hacer ahora una paralela al eje X que pase por el extremo de P. Pues sería más o menos esto. Sería eso. Y ya tenemos la sombra que proyecta, que sería esta de aquí. Esta es la sombra que proyecta. Vale, por tanto ya tenemos los dos componentes del peso. Este sería P sub X o P sub T de tangencial. Y esta de aquí, esta sería P sub I o también P sub N. Y con eso se acaba la resolución de este apartado. Entonces, esto es de estudiárselo. Esto es una vez que se entiende, esto tiene poco que entender. Ya creo que esta es la segunda o la tercera vez que lo explico. Entonces esto ya no tiene más misterio y ahora lo que tenéis es que aprendéroslo. Porque lo que está claro es que de los 3 casos que hemos visto, voy a poner algunos. Bien.